Listo. Ahora sí. Vuelvo y les comparto ventana. Bueno, entonces vamos a ingresar a una de las fichas. Pues en este caso yo tengo aquí un montón de fichas o cursos. Vamos a ingresar a uno de los de English.works. Vamos a ingresar a la 2515-796, que es esta. Allí encontramos los anuncios. Por aquí encontramos la invitación a la sesión en línea, que es la de hoy, 30 de marzo, donde vamos a hablar sobre la actividad de aprendizaje número 2. El último anuncio que encuentran es sobre la actividad de aprendizaje número 1, que ya está finalizada. La finalizamos, si mal no estoy, ayer, 29. Aquí está la fecha. Y estas eran las evidencias que tenían que entregar. ¿Listo? Eso quiere decir que hoy damos inicio a la actividad de aprendizaje número 2. Entonces, la ruta siempre va a ser la misma. Vamos a contenido del curso. Ingresamos aquí, contenido del curso. Me abre una nueva pestaña. Luego vamos a proyecto. Y vamos a la actividad número 2. Siempre es bueno revisar primero el calendario. Miramos el calendario donde dice schedule. Y en el calendario vemos que la fecha correspondiente es actividad de aprendizaje número 2. Inicia hoy, marzo 30, y terminaría el 5 de abril. Aquí encuentran el listado de evidencias. La primera, what did I do yesterday? Interactive activity, telling a story. Memorable experiences, memorable moments, my favorite vacation, and the online session, learning activity number 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad de aprendizaje número 2? Vamos a narrar experiencias pasadas haciendo uso de la estructura gramatical del pasado, que vendría a ser el pasado simple. Entonces, por eso se llama aquí Talking About Past Experiences. Esas son las evidencias. 1, 2, 3, 4 evidencias más la sesión en línea. Cuando vamos a la actividad de aprendizaje número 2, aquí en el menú de la izquierda, encontramos 3 carpetas. La primera carpeta, que es la guía de aprendizaje. Esta es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo cargarlo, cómo no cargarlo. Bueno, es la guía. Por eso se llama así, porque nos va a guiar durante todo el proceso. Luego está los materiales de apoyo o de estudio, y luego está la carpeta de evidencias. Vamos a la primera, que es la guía de aprendizaje. Entonces aquí nos dice la información siempre en inglés y luego en español. Dice, en este espacio encuentra la guía perteneciente a esta actividad de aprendizaje. En ella se describen los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y cada una de las evidencias a desarrollar. Se recomienda descargar este archivo, perdón, para que lo puedan consultar posteriormente. Entonces hacemos clic en Download Document y nos va a permitir descargar el documento. Guía de aprendizaje número 2. Vamos a encontrar una introducción que es un poquito extensa. Dice, esta actividad de aprendizaje propone evidencias de conocimiento que apuntan a compartir experiencias en pasado simple. Eso es lo que vamos a trabajar, el pasado simple. Acompañadas de vocabulario esencial como son las fechas, las vacaciones, el uso de conectores coordinantes, como por ejemplo so, aquí lo tienen, so and but, y los conectores subordinantes because and although. Esta es un poquito difícil la pronunciación, although. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pasado simple con el vocabulario de fechas, vacaciones, eh, los conectores so and but y los conectores because and although. Esas 4 cositas. Vemos aquí el resultado de aprendizaje, que es narrar experiencias pasadas, es decir, hablar del pasado, de las vacaciones, de cuando era niño, de la última vez que fui a tal sitio, experiencias en el pasado. Listo.
Entonces, la actividad de reflexión inicial nos dice, tenemos que estudiar el material, que es el material de apoyo, que se llama What Happened, luego hacer las actividades en ese material y luego hacer el material de la actividad 2. Eso es lo que nos toca hacer, que es la siguiente carpeta. Ya vamos para allá. Nos dice, la primera evidencia. Por favor, cierren los micrófonos. Por allá se escuchó un carrito pitando. A ver si yo lo puedo hacer desde acá. Listo. Ya. Dice, what did I do yesterday? En esta evidencia usted deberá escribir al menos 10 acciones, 10 cositas, que hizo o que no hizo en un día típico. Puede ser el fin de semana pasado, las vacaciones pasadas, el, el festivo pasado, algo que ya haya hecho o que no haya hecho en el pasado. ¿Listo? Y puede basarse en las imágenes que se presentan allí en el documento descargable. Entonces, aquí nos dan las instrucciones de cómo hacer la actividad, What did I do yesterday, cómo cargarla y cómo subirla a la plataforma. Entonces, 10 actividades. Por ejemplo, fui al parque, fui al cine o no fui a un restaurante, no fui al parque, no salí, no viajé, me quedé en la casa, trabajé, limpié. 10 acciones, muy sencillitas. Después las vamos a conectar con los, valga la redundancia, conectores para que suene como si fuera una narración. Listo. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, Interactive Activity, Telling a Story. Esta evidencia es directamente en la plataforma. Tienen que, es como un jueguito, tienen que seguir las instrucciones que les da la plataforma. Aquí les dice, siga las instrucciones, multimedia. Ok, vuelvo a silenciar el micrófono. Ya, listo. La tercera evidencia se llama Memorable Moments. En esta evidencia, bueno, aquí ya es un poquito más complejo porque aquí tenemos que hacer un archivo de audio. Tenemos que grabar nuestra vocecita. La pueden grabar en un WhatsApp y después la convierten a formato MP3. O si la pueden grabar directamente en el computador como MP3 o MP4, queda súper bien. Dice, grabe las preguntas y consulte las respuestas sugeridas en el documento descargable. Entonces, ustedes van a grabar una serie de preguntas, son como 5 preguntitas, y en el documento les dice cuáles son las respuestas sugeridas. Entonces, si la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hiciste el fin de semana? What did you do last weekend? Le sugiere, diga que viajó, diga que fue a un restaurante, diga que, y eso es lo que tú tienes que decir, pero obviamente en inglés, ¿listo? Luego dice, en la grabación, por favor, modifique lo resaltado en negrilla, hay unas palabritas que están resaltadas, con base en la información de cada uno de ustedes. Listo, entonces ya vamos con 3 evidencias. En esta recuerden que es un audio. A veces me envían un documento en Word, pero no, es un audio. Y luego viene el blog, My Favorite Vacation. El blog, esto les da un poquito durito. ¿Por qué? Porque la ruta es un poquito compleja para acceder. Debes participar en un blog. Listo. Tu participación o la entrada del blog tiene que describir sus vacaciones favoritas. Ojo, no tienen que decirme la verdad. Uy, otra vez perdieron el micrófono. Están escuchando harto musiquita por allá. Por Disculpa, favor, hacer una pregunta. ya. Catherine, se te está activando el micrófono ya muchas veces. Listo. Entonces, bueno, les estaba diciendo, My Favorite Vacation.
Sí, tienen que hablar sobre sus vacaciones, pero no tienen que decirme la verdad, no tienen que decirme, es que yo fui con mi mamá y fui con mi papá y es que me pasó esto y la placa del bus y se me pinchó una llanta. No, 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 no. No tienen que decirme la verdad. Pueden inclusive inventarse cómo hubiera sido sus vacaciones favoritas. Entonces pueden decir, yo fui a París y estuve en la Torre Eiffel y fui a los Campos Elíseos y pasé por Niza y pasé por Costa Azul. Bueno. Pueden inclusive inventársela. No tienen que decirme la verdad, pero lo que sí tienen que hacer es utilizar el pasado simple. Fui, estuve, viajé, conocí, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, hablan de sus vacaciones, ya sean reales o no reales. Incluyen fechas, los lugares donde estuvo, las actividades que hizo o que no hizo, cómo llegó allá, cómo se transportó. Muy importante, incluir imágenes. Insisto, pueden ser reales o no reales. No, no tienen que aparecer su merced. Si de pronto aquí hay menores de edad, ustedes no tienen que aparecer, su rostro no tiene que aparecer. Pueden inclusive, no sé, descargar alguna imagen de algún sitio en internet que esté permitida, que no tenga derechos de autor, y la pueden poner allí. No necesariamente tiene que ser una foto de ustedes, ni una foto real, ni una foto que ustedes hayan sacado. Puede ser otra imagen. Y también pueden incluir cualquier otra información que considere relevante. No sé, estuve en París, aprendí tal palabra, o estuve en tal ciudad y aprendí que la gente allá dice esto, hace esto o come aquello. ¿Listo? Y van a encontrar en el documento unas respuestas sugeridas, es decir, como un ejemplito de qué es lo que tienen que hacer. Listo, esa es la evidencia número 4, si mal no estoy. Y la quinta evidencia es lo de hoy, la sesión en línea. Listo. Volvemos a recapitular. ¿Cuántas evidencias son? Primera, what did I do yesterday? Segunda, interactive activity, telling a story. Tercera, memorable moments. En este tienen que grabar su vocecita. La cuarta es el blog, que es donde tienen que poner una fotico y hablar de sus vacaciones. Y la quinta, que es la que estamos haciendo ahorita, la sesión en línea. ¿Listo? Y estos son los criterios de evaluación, que hablan en el pasado, que utilizan los verbos en el pasado, que utilizan las fechas con los números correctos, ordinales y cardinales, que utilizan los verbos regulares e irregulares en el pasado y que puede describir vacaciones y eventos en general en el pasado. Posteriormente encuentran unos términos, un glosario, que es lo que probablemente tienen que utilizar o muy probablemente van a utilizar en sus narraciones y en sus evidencias. Entonces son bastante hojitas, bastante vocabulario que ustedes tienen que estudiar. Yo no soy muy amante de las listas, no me gustan las listas, porque las listas muchas veces las guardamos y se quedan guardadas. Pero entonces, lo que yo sí les puedo sugerir y que sí me gustaría que hicieran es que cojan al menos dos palabritas de cada una de estas paginitas, las resalten y las utilicen en sus narraciones. Al menos dos de cada hojita y ya. Entonces ahí más o menos vamos a utilizar unas 10, 12 palabritas nuevas. No las que ya conocemos, sino nuevas. Listo. ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿O vamos bien? Ninguna. No hay dudas. Listo. No los estoy escuchando. Listo. Bueno, esa era la guía de aprendizaje. Ahora, lo que nos dice la guía es, lo primero que toca hacer según la guía es estudiar el material. Es esta segunda carpeta que encuentran allí, Materials and Support Materials 2. Vemos que son tres páginas. En la primera nos dice, navegue con los botoncitos para adelante y para atrás. Entonces vamos para adelante, para la segunda página. Segunda página, material, se llama What Happened. Tenemos una versión multimedia y una versión descargable.
Yo siempre recomiendo la versión descargable porque la podemos tener siempre listica en el computador, o la podemos imprimir, o la podemos tener en el WhatsApp. Bueno, hay muchas opciones. En cambio, la versión multimedia pues nos requiere datos y pues consume muchísimo y no corre muy bien en celulares. Entonces vamos a mirar la versión descargable. Hacemos clic y es un documento un poquito extenso, son 36 hojitas, 36 páginas. Y nos dice qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Son 6 cositas. La primera, el verbo to be en el pasado. Was and were. Número 2, las fechas, los años, décadas y centurias o siglos. Es decir, cómo se dicen las fechas en inglés. Número 3, simple past, pasado simple con verbos regulares e irregulares. Número 4, memorable moments, que es la evidencia que ustedes tienen que grabar su vocecita. Número 5, los conectores so, because, but and although. Y número 6, vacations. Listo. Por ahí alguien activó nuevamente el micrófono. Por favor, pon los micrófonos en silencio. Ya. El primer tema, el verbo to be en el pasado. Was and were. Para nosotros en español correspondería a estaba o estuvo. Ay, esta cosita se quedó lenta. Se quedó quietica. Entonces nos hace primero un repasito del verbo to be en presente. Nos dice que el presente es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿Listo? Eso es en presente. Entonces, I am a teacher, I am in Bogotá, I am Colombia. Es mi presente y es mi realidad. Pero entonces, en pasado cambia un poquitico. Y dice, I was, aquí lo estamos resaltando. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Cambia un poquitico nomás. Tenemos solo dos formas, was and were, y corresponde en español a lo que sería fue o fueron o estuvo o estaba. Listo, ese es el pasado. Y nos va a dar por aquí unos ejemplitos de cómo se utiliza el verbo to be en el pasado. Ejemplo, I was at a supermarket, or I was at a party. You were at school. He was an engineer. She was your French teacher. It was a good conference. We were at the bank. They were excellent musicians. Entonces vemos que tenemos solamente dos formas, was and were. Y nos da muchos más ejemplos aquí abajito. En el negativo, was not o were not. Nos dan ejemplos, pero también lo podemos contraer, lo podemos poner más cortico. Y nos va a quedar wasn't and weren't. Y en las preguntas nos va a mostrar los ejemplos, que es lo que sucede en todas las preguntas de inglés, en todas. Simplemente cambiamos el orden. Ponemos el verbo to be al principio. Was y luego were. Ejemplos. Was I in the right office? Were you at school? Was he a manager? Como en inglés no utilizamos el signo de interrogación al inicio, como en español, entonces hagamos de cuenta que el verbo to be hace la función del signo de interrogación. Y pues tiene que ir al principio. Digamos que en inglés es un poquito más práctico, no necesita un signo para indicar que es pregunta, sino que cambia el orden para indicar que es pregunta. Mm, Otra forma es que ustedes de pronto hayan escuchado personas de Puerto Rico o de Cuba también, que ellos no dicen algo así como, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú
qué hiciste, sino que lo dicen al revés. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Porque ellos cambian el orden. Pues porque son en gran mayoría bilingües. Es eso, es cambiar el orden. Entonces, en inglés, siempre, para las preguntas, siempre se cambia el orden, ya sea del verbo to be o del auxiliar. Es lo único diferente en preguntas al español. Listo. Y nos dan los ejemplitos aquí. El siguiente tema, bueno, nos dan las negativas con las contracciones. El siguiente tema son las fechas, los años y las décadas, como se dicen en inglés. Es un poquitico distinto del inglés al español en este sentido. Uy, está muy lento mi computador. Listo. Entonces nos da una tablita. Dice, si usted escribe esta fecha o este numerito, usted debe decir esta forma. Entonces el primero, 1700. En el año 1700, en los años 1600, dice una canción. 1700, ellos no dicen 1000 y luego 700. No, ellos dicen 1700. 1700. Y aquí está. Entonces si fuera 1600 sería 1600. Si fuera 1800 serían 1800. Si fuera 1900, 1900. Es decir, dicen dos cantidades. 1900, 1800, 1700. Cuando es otra fecha, que no es el doble cero, sino una fecha intermedia, como el 1983, que es el ejemplo que tenemos aquí, lo dividimos en dos grupos. Decimos 1983. Entonces decimos aquí el ejemplo 1983. Ahí está. Es decir, a partir de 1901 hasta 1999 lo dividimos en dos partecitas. 19, 19 y el otro, que es la segunda parte de la fecha, se pronuncia. En este caso, 1983. Después del 2000 cambia un poquito la fecha. Entonces aquí sí decimos la fecha completica. 2004, aquí tienen el ejemplo. O también pueden decirlo dividiéndolo en dos partecitas. 2004. 2004. Es decir, después del 2000 podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Pero casi siempre utilizan la forma de dividirlo en dos partecitas. Entonces vamos a decir el siguiente, no 2014, pues que sí lo dicen, pero pues no es tan práctico. Ellos prefieren decir 2014, 2014. Entonces, en este año, en el año que estamos, sería más o menos 2022, 2022. La pandemia inició en el 2020, 2020, en vez de decir 2020, dicen 2020. Listo. Esas son las fechas de los años. Ahora, cuando queremos expresar una fecha con día, año, mes, ellos tienen un sistema. Nosotros en español decimos las fechas día, mes, año. Ellos casi no utilizan ese formato, casi siempre utilizan el formato mes primero, día, año. Entonces aquí tienen un ejemplo, March 7th, 1600. O 7 de marzo de 1600. 7 of March, 1600. Listo. Y nos dan otros ejemplitos aquí. El 22 de junio de 1939, the 22nd of June, 1939, o diciembre 15, 2013, December the 15th, 2013. Vea que las fechas, los numeritos de las fechas tienen una TH aquí arribita. Eso quiere decir que son los números ordinales. ¿Qué quiere decir ordinal? Pues que expresa un orden. Entonces está el primero de mayo,
lo lógico sería que nosotros dijéramos 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, pero nosotros en español no decimos eso. Solamente utilizamos primero para el primer día del mes y ya. Entonces decimos 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo y así sucesivamente. Pero de ahí en adelante no decimos segundo, tercero ni cuarto, sino decimos 2, 3, 4, 5. En inglés ellos sí utilizan los ordinales y sí los marcan como parte de la fecha. Listo. Siempre es necesario utilizar los ordinales. Y aquí nos dan ejemplitos. El tercer tema son las preposiciones. Cuando hablamos de fechas, entonces dice que tenemos que utilizar la preposición on. Siempre que hablemos de fechas. Entonces, yo nací, según este ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de octubre, October the 10th. Nosotros en español decimos, yo nací en tal día, en tal fecha. Pero ellos no dicen in, ellos dicen on. Lo mismo lo dicen para los días, on Friday. Y lo mismo para los fines de semana, on weekend. Utilizan on. En cambio, in lo utilizan para los meses, por ejemplo. The conference is in July. The shop opened in 2011. The revolution was in the 1920s. Es decir, cuando utilizamos solo el mes o solo el año, utilizamos in. Pero cuando utilizamos la fecha, es decir, mes, día, mes, año, ahí utilizamos on. Si van solitos, in. Si van combinados, on. Listo. Otro vocabulario importante es cómo expresar las décadas. Entonces aquí nos dice que para decir los años 20, con nosotros decimos los años 20, los 30, los 40. Entonces decimos 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s and 90s. Y lo representamos con una S al final. Esa es otra forma de expresar fechas. El tercer tema es el pasado, pero ya no del verbo to be, sino el pasado de los verbos regulares e irregulares. Nos dice aquí que el pasado entonces es un evento que sucedió y finalizó ya en el pasado. Es una acción que ya terminó. En inglés y en español tenemos verbos regulares e irregulares. Los regulares son los que terminan en ed, como este que está aquí. Todos van a terminar en ed o ied, son regulares. Y los que no terminan en ed son los irregulares. Y esos son los que tenemos que aprendernos, los regulares y los irregulares. Aquí nos dan unos ejemplos de verbos regulares. Wash, washed, call, cold, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched. Más abajito tenemos otros. Talk, talked, paint, painted. Entonces vean que terminan todos en ed. Eso quiere decir que son regulares. Y nos dice cómo es la norma para escribirlos en pasado. Nos dice que cuando terminan en E, como hope, simplemente le agregamos la D. Cuando terminan en O, les agregamos ed, como echo, echoed. Ojo, no son todos, solamente los regulares. Cuando terminan en Y, pero que tienen una vocal antes, simplemente le ponemos played, le ponemos la ed. Pero cuando tienen Y y antes de la Y tienen una consonante como cry, ahí cambiamos la Y por I latina y queda cried. Cuando son monosílabos como plan, y tienen el formato consonante, vocal, consonante en las últimas letricas, duplicamos la última consonante. Entonces nos queda planned
con doble N. Pero no se duplica cuando la última consonante es una W o una X. Listo. Esas son las reglas ortográficas. Hay otros casos en los que sí se necesita duplicar, como regret, regretted. ¿Por qué se duplica? Porque el acento va en la segunda sílaba, regret. No regret, sino regret. Entonces duplicamos la segunda con doble consonante, cosa que no sucede en listen, porque el acento va en la primera sílaba, listen. Entonces no duplicamos. Listened. Esas son las 6 reglas ortográficas para los verbos regulares. Ahora vamos con los verbos irregulares. Aquí sí te encontramos un problemita y es que nos toca aprendernos de memoria, porque no hay de otra. No tienen regla, no tienen norma, simplemente son así y así nos toca aprendérnoslo. El verbo to be, que ya lo vimos, was, were, become, became, begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tienen una buena lista para que se los aprendan. Como les dije anteriormente, yo no soy muy amigo de las listas, pero lo que sí les puedo sugerir es que cojan al menos la mitad y esa mitad la utilicen en sus trabajitos que van a presentar. Listo. Luego nos da ejemplos de cómo utilizarlo en forma afirmativa. Tenemos varios ejemplitos acá. Forma negativa y forma interrogativa. Ojo, en la forma negativa utilizamos el auxiliar did. En negativo, didn't. Aquí está. Did not or didn't. Si fuéramos a hacer una pregunta, lo de todas las preguntas en inglés, cambiamos la posición. Ya no va el auxiliar did en la mitad, sino que va al inicio. Como les dije anteriormente, en inglés no utilizamos signo de interrogación al inicio, entonces cambiamos la posición del verbo to be o la posición del auxiliar. En este caso, did. Muy importante. Toda esta información que les dije aquí de los verbos pasado, que terminan en ed, que son regulares, que son irregulares, todo eso solamente aplica para el afirmativo, aquí. En negativo, no utilizamos el pasado de los verbos y en preguntas tampoco. Vean, por ejemplo, este que les estoy resaltando aquí. I did not paint my house. Ay, este computador está muy lento. I did not paint my house. Vean que no está en pasado. Ninguno de los verbos. Paint, break, speak, watch, come, think, ¿sí? Ninguno está en pasado. Lo que sí está en pasado es el auxiliar, did, didn't, en este caso porque es negativo. Pues es algo así como redundante. Si el auxiliar está en pasado, pues el verbo no tiene que ir en pasado. No es necesario. Ya el auxiliar está en pasado. Y se entiende que todo lo que esté de ahí para adelante es pasado. Piensen que es una redundancia como en español decir entre para adentro, salga para afuera, suba para arriba y baje para abajo. Ya es decir lo mismo dos veces, entonces en inglés no lo decimos dos veces, simplemente utilizamos una de las dos y utilizamos es el auxiliar. Did. Lo mismo en las preguntas, vean. Ninguno de los verbos en estos ejemplitos de las preguntas, ninguno de los verbos está en pasado. Did I paint? Did you break? Did he speak? Did she watch? Did it come? Did we think? Did they see? Ninguno de los verbos está en pasado, pero el auxiliar sí está en pasado, que es did. Y como es una pregunta, va al inicio.
Listo. Luego, recuerdan que había una evidencia que se llamaba Memorable Moments y que ustedes tenían que grabar su vocecita. Es esta. Ah, ahí les decía en la guía de aprendizaje, vuelvo y les muestro la guía de aprendizaje. Por favor, silencien los micrófonos. Son cinco. Sí, sí, creo que sí, no los he revisado, la verdad. Por favor, micrófonos. Sí. Ay, voy a silenciar el microfonito. Ya lo silencio. Bueno, listo. Entonces les estaba diciendo, ¿recuerdan esta evidencia Memorable Moments? Y les dice que ustedes tienen que grabar un audio. Y aquí les dice, tienen que consultar las respuestas sugeridas en el documento descargable. Son estas que estamos viendo acá. Vean que hay unas preguntas y hay unas respuestas sugeridas. La pregunta es, when were you born? ¿Cuándo naciste? La respuesta sugerida es, I was born on April 24th, 1985. Pero pues no es la fecha de ustedes. Ustedes van a poner la fecha de cada uno. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar. When did you start school? Segunda pregunta. When did you start school? I started school in 1991. Pues cada quien va a poner la fecha en la que inició sus estudios de primaria o de bachillerato y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que grabar. No tienen que escribirlo, sino grabarlo con la información de cada uno de ustedes. Listo. Entonces nos dice que estas son las acciones de los momentos memorables. Vean que los verbos no están en pasado, pero en las preguntas de aquí, en sus respuestas, sí están en pasado. No en las preguntas nunca va en pasado. En la pregunta, el auxiliar va en pasado. En cambio, la respuesta en afirmativo sí va en pasado. Son estos mismos de acá. Y finalizamos con los conectores. So, because, but, although. Nuevamente volvemos a la guía de aprendizaje. Y en la guía de aprendizaje había otra evidencia que nos decía que teníamos que utilizar. Aquí está. My favorite vacation. Aquí vamos a utilizar los conectores. Recuerden, ustedes van a hablar de unas vacaciones, no necesariamente las vacaciones reales que ustedes hayan vivido, pero van a utilizar los conectores. Entonces van a decir algo así como, yo fui, yo viajé, pero precio muy caro, o por lo tanto, no lo vuelvo a hacer, o sí lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Van a utilizar estos cuatro conectores y aquí nos dice cómo se utilizan, nos dan unos ejemplos. Estos son los ejemplitos. Y vea, hablar de las vacaciones. Cómo se habla de las vacaciones, cómo se habla de los medios de transporte, cómo se habla de las actividades que se hicieron en vacaciones. No necesariamente tienen que ser las mismas actividades. Y nuevamente tenemos aquí unas preguntas y unas respuestas sugeridas, que son las que ustedes van a utilizar. ¿Listos? Después de que ustedes hayan leído todo esto así en detenimiento, porque yo voy muy rápido, porque tenemos solamente una horita, tienen todos los ejercicios de contextualización. Estos son los que tienen que hacer antes de subir la evidencia. Ay, se quedó quieto otra vez. Listo. Estos son los ejercicios, ejercicios, ejercicios y ejercicios. Son más o menos 12 o 13 páginas de ejercicios. Uno pensará que es mucho, pero pues no es mucho. Lo que pasa es que tiene dibujitos y está como centrado, pero en realidad no es tanto. Entonces, miren, nos dan ejercicios para los verbos, nos dan ejercicios para las fechas, para los números. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Todo esto, todo esto. ¿Listo? Esa es la segunda carpeta que se llama materiales. Volvemos a la plataforma. Estábamos en materiales. Y luego
bueno, este es el primer documento de materiales. Hay más materiales, pero bueno. Ustedes lo leen con más detenimiento cuando tengan tiempito. Y luego vienen las evidencias, que es la tercera carpetica. Hacen clic en evidencias y aquí voy a aclarar una cosita. Entonces, bueno, nos dice cuáles son las evidencias. Ya las hemos visto, están en la guía de aprendizaje, están en el anuncio y nuevamente están aquí. Primera evidencia, what did I do yesterday? Segunda evidencia, interactive activity. Tercera evidencia, memorable moments. Y cuarta evidencia, blog. Entonces ustedes avanzan con las flechitas y les dice, haga esto, haga clic, desarrolle, cargue. Ahí les da todas las evidencias. Pero hay una que nos genera problema, que es la del blog. Yo les dije que es donde tienen que poner la fotico o la imagen de sus vacaciones. Esta es la evidencia interactiva. Esta es la que tienen que grabar un audio. Memorable Moments. Recuerden que tienen que grabar un audio. No se preocupen si la pronunciación no es perfecta. No hay problema. Ay. Ay, se quedó quieto. Ya. Este es el blog. Esta es la evidencia que les digo que nos da un poquitín de problema. Ay, ¿qué pasó? Listo. Entonces le decimos ver blog. Vamos aquí. Ver blog. Este es el blog. De pronto, como no tiene los mismos formatos de los anuncios anteriores, muchas veces nos confundimos. Entonces le damos clic aquí donde dice evidencia, blog, my favorite vacation. Le damos clic. Aquí encuentran, ahora sí el anuncio, nos encuentran todas las instrucciones y les dice, ay, perdón. En su entrada de blog, por favor, describa sus vacaciones favoritas. Incluya fechas, lugares que visitará o que visitó, las actividades que hizo, cómo se transportó, cómo hizo para llegar, si fue en avión, si fue en barco, si fue en crucero, cómo llegó, e incluya unas imágenes. Dé clic para descargar el documento de esta evidencia. Véanlo aquí. Entonces aquí les dice, todo esto les da un ejemplito de qué es lo que ustedes tienen que hacer y una fotico. No es una foto necesariamente de ustedes. ¿Listo? Al finalizar nos dan las instrucciones de cómo participar en el blog. Le damos ver clic en el botón ver blog, ubicar el botón de participar, hacer clic sobre el título y hacer sus aportes. Es decir, estamos aquí y le decimos aquí editar. Y ahí es donde ustedes van a participar. ¿Ven? Esa es un poquitico compleja. ¿Listos? Es la única que nos causa dificultad. Entonces voy a la vista de aprendiz y les muestro. Decimos blogs, my favorite vacation, contenido, y ven aquí el botoncito dice ver blog. Ese es por eso que nos da problema. ¿Ven? Entonces yo le doy clic allí y no me deja. Entonces, a veces la plataforma está funcionando, a veces no está funcionando. Entonces toca que le tengan un poquitico de paciencia, que la plataforma funciona. Lo que pasa es que se demora en activarse. ¿Listos? Pero esa es la única que tiene inconveniente. Si dado el caso no alcanzan a terminarla o definitivamente no pudieron, pues me comunican y buscamos otra forma de hacer la evidencia. ¿Listos? Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. ¿Tienen alguna duda? Sí, profesor, yo te digo. Dime. Ok, profesor, usted estaba hablando de las fechas. Según Sí. tengo entendido, cuando uno habla de las fechas, son los números ordinarios. Es decir, si yo le voy a decir a usted que tiene que realizar un pago, porque yo trabajo en un call center de más Estados Unidos y por lo visto he cometido siempre ese error, yo le voy a decir, you have to make the payment on Ujú. February 25th. Es decir,
usted va a realizar el pago el día 25º del mes. Así, ¿verdad? Exacto, exacto. Ah, ok. Sí, en inglés sí mantienen la concordancia, en español no. Nosotros solamente decimos primero y de ahí en adelante cambiamos 2, 3, 4, 5. Pues porque es más fácil decir 25 que 25º. Es por eso. Sí, correcto, correcto. Y en el caso del pasado simple, cuando usted menciona lo que es el auxiliar, si utilizamos el auxiliar, no utilizamos el verbo. El verbo ya no va en pasado. Si el auxiliar está ahí, el verbo ya no va en pasado. Pues porque sería, como les digo, es un poquito redundante. Si el auxiliar está en pasado, pues ¿para qué ponemos el verbo en pasado? Listo. ¿Más preguntitas? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Ahí donde tú dices, en ese mismo ejercicio de colocar las fechas, si yo, por ejemplo, soy del 2 de agosto, entonces los números que no tienes, que no son 24, 15, solo llevan ese TH. No, no todos llevan la TH. Listo. Entonces, para eso, la clave es tú vas rapidito hacia Google, te estoy mostrando ahí en la pantalla, y le dices Ordinal Numbers en English. Listo. Ahí vas a encontrar el listado. Facilito. Y vas a ver que los primeros tres no tienen la TH, sino que tienen una ST, un ND y una RD. First, second, and third. De ahí Okay, en adelante, sí, ok. De ahí en adelante sí tienen la TH hasta el 20. En el 21 volvemos a cambiar. 21, 22, 23 cambia. Y otra vez así hasta el 30. 31, 32 y 33 cambian. Es decir, los tres primeros de cada escena cambian. Listo. Más preguntitas. Profesor, ¿se le puede enviar los audios por link? Porque en los cursos anteriores que yo estaba aquí de inglés, yo he logrado enviar links de los audios que yo grabo. ¿Es posible en esta ocasión? Es decir, lo subes como a un YouTube o alguna plataforma para que yo los escuche. Sí, sí, en realidad uno entra a la página, no recuerdo ahorita el nombre, uno Ah, graba sí, allí sí. y queda guardado en un link. Sí, 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 claro. A veces son muy pesados o no tenemos modo de convertirlos. Sí. Ah, ok, Lo que yo ok, sugiero es que los hagan en MP3, que es lo más fácil. Ese formato sí lo leen todas las plataformas. Pero pues si no, pues lo suben así, listo. perfecto. Bueno, otra preguntita. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí en los números, tú decías que primero es, en Estados Unidos se pronuncia primero el mes, luego el año y por último el día, ¿sí? No, 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 mes de año. Ah, ok, gracias. Mes de año, sí. Nosotros en español utilizamos día, mes, año, pero hace muchísimos años en el español antiguo se utilizaba en ese mismo formato. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudien por allá historia de Cristóbal Colón y todas esas cosas, se van a dar cuenta que utilizaban los ordinales y el formato de mes, día, año. Pero eso fue Ah, cambiando con ok, el tiempo. Entonces ustedes van a encontrar como en el 23º día del séptimo mes del año 1492 de nuestro Señor. Unas formas así súper elaboradas. Pero pues el español cambió y ya no utiliza eso. En cambio el inglés sí. ah, listo, dale, gracias. Ok, otra preguntita. No hay más preguntitas. Bueno, entonces, para practicar, bueno, ya aquí me les adelanté, dice ordinal numbers in English. Simplemente en el buscador le decimos exercises. Y vamos a encontrar esta página que es la que casi siempre yo recomiendo, que es Agenda Web. En Agenda Web siempre vamos a encontrar un montón de ejercicios, no los vamos a mirar todos.
Vamos a encontrar un montón de ejercicios y casi siempre van a encontrar por aquí un videíto a la izquierda. Ese videíto pues los va a guiar, casi siempre es un hablante nativo y les va a hablar de la pronunciación, de algunas excepciones, detallitos, cositas. ¿Listos? Eso para ordinal numbers. Lo mismo para los demás temas. Si el tema es, por ejemplo, pasado simple, past simple, exercises. Casi siempre van a aparecer las mismas páginas. Yo sugiero agenda web, que es la que casi siempre aparece de primeritas, o exploren las primeras 5 páginas, que son las más actualizadas. Por ejemplo, esta del Consejo Británico, British Council, esta de aquí, es muy buena. La vamos a revisar. Creo que ya la habíamos revisado la vez pasada. Aquí aparece el pasado simple y este es para adultos, pero también tiene para adolescentes y para niños. Si ustedes quieren estudiar con sus familiares pronto más pequeñitos en la casa. Entonces, aquí nos dice que aceptemos las cookies, nos da los verbitos, nos da un listado. Recuerden, yo no soy amigo de las listas, pero pues nos toca utilizarlas. Nos explica y después nos vienen los ejercicios. Ejercicio número 1 y ejercicio número 2. Eso en afirmativo. Recuerden, el pasado solamente lo utilizamos en afirmativo. En cambio, en el negativo utilizamos el auxiliar did o did not. Y aquí nos dan otros 2 ejercicios. Preguntas y preguntas. Negativos y negativos. Listo. Tenemos otros ejercicios aquí, pero estos ya son un poquito más avanzados. Si quieren hacerlos, no hay problema. Pero de pronto se me pueden confundir. Y ustedes pueden participar, vean, pueden participar aquí en un foro y ustedes pueden escribir. Miren, ustedes participan si quieren. Y ellos les van a responder. El Consejo Británico es muy buena plataforma. Entonces, aquí encuentran la ruta English Grammar, Verbs, Past Tense, Past Simple. Aquí están, miren, aquí están. Y pueden hacer ejercicios de listening, de reading, de writing o de speaking, utilizando el pasado o cualquiera otro de las formas en inglés. Listo, no es más. ¿Quieren que les explique otra cosita? ¿Necesitan algo más? Parece que no. Listo. Ay, bueno, y si nos dejó utilizar la biblioteca del SENA. La vez pasada yo quería mostrarles esto. No se pudo. Hoy sí se las voy a mostrar entonces. Cuando ustedes van a la biblioteca del SENA, van aquí al segundo vínculo y les dice enlaces de interés y aquí les aparece bilingüismo. Véanlo ahí, bilingüismo. Hacen clic allí y encuentran un montón de páginas para practicar. Vean, la primera es la que acabamos de ver, el British Council. Pero hay otras, miren, British Council, Cambridge, Merriam-Webster, BBC, Duolingo, que de pronto ya ustedes la conocen. Uy, está caída. Bueno. Y también tienen para lenguaje de señas. Pueden explorar cualquiera de esas páginas y van a encontrar un montón de ejercicios que les van a ayudar. Listo. No es más por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Recuerden que esta sesión queda grabada en la plataforma. La podrán ver yo creo que a partir de mañana o pasado mañana en la plataforma por si quieren repasarlo. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.